Hola, buenas, soy Miguel Ángel García González, director del Grupo de Investigación en Nefrología del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, del Hospital Clínico Universitario de Santiago. Hoy os voy a hablar sobre la importancia que tienen los modelos animales en la experimentación biomédica. En concreto, hablaré de la importancia que tienen los mismos, por qué se utilizan, qué modelos de experimentación biomédica existen, y pondré varios ejemplos de ellos, principalmente los más conocidos, y aquellos que están en apogeo en estos momentos. Cuándo son utilizados y a quién y cómo interesa utilizarlos. A través de la historia, los científicos han resuelto problemas médicos de gran magnitud, desarrollando nuevas técnicas y nuevas tecnologías. Han curado enfermedades, y todo ello utilizando animales de investigación biomédica. ¿Cómo la investigación biomédica con animales ha ayudado a usted y a su familia? Pues mire, gracias a los modelos animales se han generado vacunas, como por ejemplo para la poliomielitis, la difteria, las paperas, el sarampión, la rubeola, tosferina y hepatitis. Se han encontrado tratamientos, en concreto, por ejemplo, para el asma, quemaduras severas, diabetes juvenil, leucemia, enfermedades del recién nacido y de nacimientos prematuros. Sirve también para la prevención y tratamiento de fetos congénitos. Se han encontrado antibióticos para una variedad de infecciones bacterianas enorme. Incluso se ha practicado microcirugía y perfeccionado dicha técnica, como por ejemplo para unir miembros cortados. Se han encontrado remedios para intoxicaciones infantiles, tratamiento de la epilepsia, fibrosis quística, otro cúmulo de enfermedades muy variado. Ha sido de gran importancia en el trasplante de órganos y en la corrección de defectos congénitos del corazón. Pero realmente lo que es interesante es saber qué pasaría, en qué contexto estaríamos en estos momentos si no hubiésemos investigado con animales. Pues, por ejemplo, la polio podría matar o lisiar a miles de niños y adultos cada año, al no estar vacunados, por supuesto. Más de 1 millón de españoles diabéticos e insulinodependientes estarían muertos a día de hoy. Casi 10 millones de españoles estarían en riesgo de muerte por ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares o insuficiencia renal, porque no habría ningún medicamento que combatiría la hipertensión arterial. Por ejemplo, la quimioterapia no existiría. No se podrían salvar al 70% de los niños que ahora sobreviven con leucemia linfocítica aguda. Las personas con discapacidad por ictus o lesiones de médula espinal no podrían beneficiarse de técnicas de rehabilitación, porque fueron empleadas en dichos modelos. 200.000 españoles estarían ciegos en al menos uno de los ojos, porque no hay ninguna cirugía, o no habría ninguna cirugía que pudiera corregir, por ejemplo, las cataratas. Los recién nacidos que desarrollan ictericia cada año contraerían parálisis cerebral, ya que gracias a esta utilización de estos modelos, a día de hoy, a través de la fototerapia, se puede prevenir dicha aparición. No habría diálisis renal, con todas las repercusiones que tendría. La cirugía de cualquier tipo sería rara y extremadamente dolorosa. ¿Por qué? Porque no hay ninguna anestesia, no habría ninguna anestesia que nos sirviera para tal cosa. La viruela, que se ha erradicado a día de hoy, estaría todavía a día de hoy latente. Y no solamente la repercusión es en nosotros, en los humanos, sino que también hay una repercusión, por ejemplo, a nivel de mascotas, animales, etc. Millones de perros, gatos, otras mascotas y animales de granja hubieran muerto de antrax, moquillo, parvovirus canino, leucemia felina, rabia y más de una batería de otras 200 enfermedades que a día de hoy son prevenibles. Pero, ¿cómo podemos realmente ver de forma fácil la importancia de los modelos animales en experimentación? Pues tan sencillo como que muchos de nuestros hijos no han oído hablar y mucho menos conocen muchas de las enfermedades que nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos han sufrido de primera mano. ¿Y por qué? Pues porque han sido erradicadas o porque pueden ser controladas gracias a la experimentación con animales. Voy a poner 3 ejemplos de esta importancia. Por ejemplo, la polio.
Desde su lanzamiento, el lanzamiento de una iniciativa para la erradicación de la poliomielitis, en 1988 por la OMS, el número de casos ha disminuido en un 99,8%, con una estimación de 350.000 casos en 1988, que ha pasado a 2001 a 463. Fíjense en el impacto. En el mismo periodo de tiempo, el número de países infectados por la polio se redujo desde 150 a 10. En el 94, la OMS certificó libre de poliomielitis la región de las Américas, que incluye 36 países. En el 2000, la región del Pacífico Occidental, con 37 países, incluida China. La región europea de la OMS, con 51 países involucrados en este estudio. Y esta pandemia, en los 5 continentes, en 1988, ha sido completamente erradicada, o en la amplia mayoría, digamos, a día de hoy. Aquí tienen, por ejemplo, en la parte inferior, una referencia donde pueden encontrar datos más concretos. La lepra. La OMS, en los últimos 15 años, 11 millones de enfermos de lepra se han curado. La tasa de prevalencia de la enfermedad ha disminuido de un 85% y ha sido prácticamente eliminada en 98 países. La eliminación de la lepra como un problema de salud pública se define como una tasa de prevalencia a nivel mundial de menos de un caso por cada 10.000 personas. Una vez logrado esto, se reducirá la transmisión y finalmente se detendrá la pandemia de la lepra. Las futuras generaciones no contraerán la enfermedad gracias a la utilización de estos modelos animales. Por último, un ejemplo más cercano a nosotros es la viruela. El 8 de mayo del 80, los delegados de la Asamblea de la OMS, representando a 155 países miembros de la OMS, aceptó por unanimidad las conclusiones de la Comisión Mundial para la Certificación de la erradicación de la viruela, sabiendo que la erradicación de la viruela se había logrado en todo el mundo y no hubo pruebas de que la viruela volvería como una enfermedad endémica otra vez. ¿Pero por qué los animales son utilizados en biomedicina? ¿Por qué son buenos modelos para el estudio de todas estas enfermedades y buscar sus posibles soluciones y evitarlas? Pues la principal característica es que los modelos animales poseen órganos y sistemas corporales que son similares al de los seres humanos y a su vez también similares al de otros animales. A su vez, la susceptibilidad que de estas enfermedades que afectan a los humanos y a los animales son compartidas. Por ejemplo, cáncer, diabetes, enfermedades del corazón. Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo clarísimo donde la polidictalia, y se ve en un humano con más de 5 dígitos por mano, modificando genéticamente un ratón, podemos llegar a conseguir la misma enfermedad, y si modificamos un pollo a la derecha, también exactamente. Por lo tanto, podemos compartir enfermedades entre ellos. ¿Cuál es el beneficio también? Que el corto periodo de vida que tienen estos animales, y podríamos llegar a estudiar la evolución de la enfermedad a lo largo de toda su vida, pero como son muy cortos, el avance y la repercusión en el estudio de la enfermedad pues acorta los tiempos con respecto a los humanos. A su vez, podemos llegar a controlar el medio ambiente que rodea a estos modelos, ¿no? Es decir, podemos controlar la comida que toman, las dietas que podemos someterlos, la temperatura, pues cualquier efecto externo podríamos llegar a controlarlo. Los ratones de laboratorio es el modelo por excelencia en investigación, más que ningún otro tipo de especie animal. Casi 20 millones de roedores son criados para la investigación al año. Los ratones se usan para estudios de cáncer, envejecimiento, SIDA, problemas inmunológicos, genética, pero también se puede utilizar para aprender y perfeccionar técnicas de transferencia de embriones en los seres humanos e incluso entre especies animales domésticos o en peligro de extinción. Los ratones, además de otros roedores como por ejemplo las ratas o los hámsters,
constituyen en su totalidad el 90% total de todos los animales estudiados para la experimentación en biomedicina. ¿Por qué? Porque tenemos una ventaja muy importante, que es su pequeño tamaño y su bajo coste, que los hace ideales para la experimentación de laboratorio. Además, los científicos pueden crear diferentes cepas de ratones con deficiencias genéticas naturales para lograr modelos específicos de enfermedades humanas. Pero no solamente son modelos roedores, también existen otro tipo de especies animales. Por ejemplo, perros, gatos, conejos, animales de granja, peces, ranas, aves, primates no humanos y otros muchos que forman el resto del 10% de animales utilizados en la investigación. Alrededor de 70.000 perros, 23.000 gatos, 49.000 primates fueron utilizados entre el año 2000 y 2001. Para que se vean ustedes la cantidad, a pesar de ser el 10%, la cantidad de animales de experimentación que se utilizan. En la mayoría de estos casos, estos animales son criados específicamente para fines de investigación y se compran específicamente a criadores de animales, para que haya un control de dichas cepas de modelos animales. ¿Cuáles son todos y cada uno de los modelos que son utilizados en biomedicina? Los clasificamos en tres grupos: los modelos mamíferos, que incluye el ratón y la rata; los no mamíferos, que a ustedes aquí tienen en la diapositiva la lista entera de cada uno de ellos; y otro tipo de organismos como es el Arabidopsis, ¿no?, que se utiliza, pero bueno, no son ni de ninguno de estas dos categorías. El ratón, como modelo por excelencia en biomedicina, ¿por qué es interesante? Es muy fácil de modificar genéticamente, existen líneas puras, como habíamos dicho antes, o congénitas, que ofrecen la robustez de los resultados, disminuyen la variabilidad pues dada por el componente genético de cada uno de los ratones, y se utilizan generalmente para determinar pues la función de genes concretos o para conocer enfermedades humanas, entender el mecanismo de la enfermedad, el desarrollo, procesos bioquímicos, fisiológicos, por ejemplo, cáncer, y aparte también, pues como último goal, pues encontrar, digamos, el enfoque terapéutico, buscar la terapia para prevenir estas enfermedades. Nosotros generamos dos tipos de animales, de ratones, como modelo de experimentación. Hay dos modelos grandes, son los transgénicos y los modelos knockout. ¿Qué características tienen cada uno de ellos? Pues los transgénicos se caracteriza principalmente por la introducción de un gen extraño o alterado. ¿Para qué? Pues para conseguir que se sobreexprese, que no se exprese o haya una expresión errónea, que haya una competencia de este gen con el originario de la cepa. Por encima tenemos el beneficio de que el alelo normal no modificado todavía está presente, y podemos llegar a determinar funciones de proteínas, de secuencias de ADN que son importantes para la regulación de la transcripción génica. Podemos rescatar pues deficiencias genéticas, como hablaremos en otra charla, que incluiría lo que es la utilización de modelos para la terapia génica en concreto. Y después un segundo modelo, que es, digamos, el más utilizado a día de hoy, que es el modelo knockout, que consiste en reemplazar ni más ni menos el alelo que posee el ratón, que es wild type, o sea, no mutado, y mutar ese alelo de forma directa. ¿Vale? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar los modelos transgénicos y cuáles son las ventajas de utilizar los modelos knockout? Los transgénicos se puede utilizar su aplicación específicamente en efectos dominantes, por ejemplo, ganancia de expresión o incluso disminuir la expresión de genes, pues el número de veces que uno quiera. ¿Cuál es la desventaja? Que no tiene una integración en el genoma específico, sino que es una integración aleatoria. Otra desventaja que vemos los científicos es que de cada 100 huevos inyectados, entre 10 y 30 realmente producen descendencia, lo cual no es una eficiencia muy buena. Después tenemos el inconveniente de que no solamente se incorpora una copia de ese gen, sino que se incorporan varias copias en forma de tándem consecutivas. Pero bueno,
Es un modelo que, desde el punto de vista in vivo, podemos llegar a estudiar cosas concretas como mutaciones dominantes y encontrar marcadores o tipos de marcadores distintos específicos de una célula o de un tejido, etc. Por ejemplo, podemos también coger órganos o células de esos ratones modificados genéticamente y extraer sus células y clonar, por ejemplo, segmentos o células específicas con un promotor que, por ejemplo, aquí pongo 3 ejemplos, que es el LACZ, CAT o GFP, para poder visualizarlo y ver dónde se expresa, cómo se expresa, es decir, visualizar realmente ese gen. ¿Cómo generamos? Bueno, ni más ni menos inyectamos, la forma técnica de hacerlo es inyectando DNA en los pronúcleos, en concreto en el pronúcleo del macho, y así introducirlo. Vemos que se puede introducir el transgen dentro del genoma en tándem, y esto implantarlo y generar ratones transgénicos de forma directa. Los knockout. El beneficio de esto es que eliminas todo ese background que tienes de inserción de forma al azar. Aquí vas a tiro fijo a modificar un gen en concreto. ¿Y cómo lo conseguimos esto? Es por un sistema que nosotros llamamos recombinación homóloga, que lo que nos hace es intercalar nuestro DNA en una región justo específica. ¿Qué tipos de ratones knockout hay? Pues el convencional, hay knock-in, donde tú introduces una mutación concreta en un gen, modificando un ácido nucleico. Puedes incluso hacer ratones donde inactives de forma específica, y ahora pondré ejemplos de ello, en un tejido específico o una célula específica, o incluso inactivarlo cuando a ti te dé la gana, en tiempos distintos, en un tejido específico o en todo el ratón. Como veis, la versatilidad es enorme. ¿Cómo se generan estos ratones? Pues mira, simplemente coges células embrionarias, sintetizas la región génica que quieres realmente modificar y por recombinación homóloga le insertas de forma muy selectiva. Después seleccionas las células madre que han sido insertadas de forma directa. Aquí vemos el cartón a mano izquierda, y una vez que se implanta el lobocito en el blastocisto, pues lo que vemos es que obtenemos ratones quiméricos, los cuales en función del grado, el porcentaje de quimerismo que obtendremos mayor desperdigamiento pues, a las crías, ¿no? Y así generar mutantes heterocigotos, o si queremos estudiar la homocigosidad en enfermedades, por ejemplo, autosómicas recesivas, pues lo llevamos sin más por cruces a la homocigosidad. Aquí pongo un ejemplo de un knock-in, es decir, de una inserción de una mutación concreta, que es de una enfermedad que es la epidermolisis ampollosa simple, donde vemos que el fenotipo característico en humanos, no solamente desde el punto de vista observacional, sino desde el anatomopatológico, somos capaces de reproducirlo en ratones pues por inducción. El otro modelo que hablábamos, que es el inducible, nosotros podemos producir mutaciones que mimeticen la enfermedad humana, como vemos aquí la poliquistosis renal, donde de un riñón normal lo que convertimos es un riñón poliquístico específico, pero también podemos encontrar funciones específicas de estos genes en otro tipo de tejidos. ¿Cómo? Inactivando única y exclusivamente en esos tejidos. Por ejemplo, el tejido vascular, como vemos a la derecha, donde vemos que al inactivar este gen en tejido vascular, lo que observamos es que aparecen aneurismas o hay muerte por fallo placentario, donde el componente vascular es importante. Pero también tenemos la versatilidad de que podemos inactivarlo en distintas fases del desarrollo. Aquí vemos un ejemplo claro. Sabemos que la poliquistosis pues, se desarrolla en fases uterinas o justo en el nacimiento la formación quística. Cuando inactivamos durante ese desarrollo este gen, lo que observamos es el fenotipo que predecíamos, que es la poliquistosis. Pero gracias a este modelo hemos visto que si pasamos esa ventana del desarrollo a un día más tarde, pues aunque tengas la mutación no vas a desarrollar la enfermedad. Y aquí es donde encontramos una ventana específica para encontrar
terapias que erradiquen la poliquistosis renal. Y esto es muy versátil. Hay otro tipo de modelos de experimentación de ratón que surgen de mutaciones espontáneas, como podemos ver aquí, donde por azar en el laboratorio, pues un ratón sufre una modificación y la respuesta es la pérdida de cabello, que sabemos, hemos identificado a día de hoy el gen responsable. O incluso podemos llegar a clonar. Aquí pongo un ejemplo ilustrativo, la referencia, donde un ratón que fue congelado en la nevera durante casi 20 años, pues con el tiempo pues, a un investigador se le ocurrió quitarle una celulita del folículo piloso y de ella coger y clonar el mismo ratón, que es exactamente igual que se había congelado 20 años atrás. Y aquí ya entramos en temas de clonaje genético. La rata es un modelo un poquito, digamos, más utilizado, pero no tanto como el ratón, y se ha utilizado principalmente en temas de salud y biomedicina, ¿no? Genética, efectos de drogas, etc. Se ha demostrado que son muy buenos para, por ejemplo, estudios de aprendizajes. Lo que pasa que son modelos un poquito más caros y que no tienen la versatilidad, digamos, de poder ser modificados genéticamente, porque la tecnología no es de fácil utilización en ratas, como por ejemplo si lo es en los ratones. Aquí os pongo, por ejemplo, uno de los beneficios de utilizar ratas de laboratorio a diferencia de utilizar ratas domésticas. ¿Y en qué difieren? En que son mucho más tranquilas, son menos propensos a morder. Las ratas de laboratorio pueden tolerar un mayor hacinamiento, se pueden agrupar y utilizar mucho más volumen de ratas y tienen un proceso de reproducción muy rápido, producen mucha descendencia, al igual que los ratones, y en comparación con las ratas domésticas, todos los órganos son un poquito más pequeños y, digamos, más manejables. Las cepas de ratas son generalmente no transgénicas, como mencionaba. De hecho, no tenemos realmente un gran número de cepas de ratas knockout, como sucede en los ratones. Y es una desventaja para nosotros, para los investigadores, que consideramos que muchos aspectos del comportamiento y de la fisiología de las ratas son relevantes realmente más que los ratones con respecto a los humanos. En el 2003 fue la primera rata que se ha podido modificar genéticamente y desde entonces no ha habido muchos avances y aparenta que no es tan versátil como el ratón. Aquí también nombro una lista de tipos de cepas distintos que se utilizan de forma rutinaria. Y estos son los dos modelos más importantes. También otros modelos que están de auge a día de hoy son, por ejemplo, la utilización del pez cebra, que antes mencionábamos, ¿no? ¿Qué ventaja tiene? Que son de pequeño tamaño, tienes mogollón de embriones, cientos de ellos, y una fase gestacional muy rápida. Los costes son mínimos, porque puedes tener un tanque en el propio laboratorio donde tú puedes controlar la temperatura y el pH y puedes hacer las experimentaciones que veas. Son transparentes, podemos observar de forma muy fácil los fenotipos, las enfermedades que les introducimos. Es un vertebrado de gran similitud genómica a los humanos y la verdad es que algo importante y que hay que considerar es que tiene menos restricciones éticas, por lo tanto podemos, digamos, tener más flexibilidad en la experimentación. Y ya a día de hoy, con 6.000 publicaciones en PubMed, ya empieza a ser un modelo bastante utilizado. Y en concreto en enfermedades como enfermedades renales, cáncer, enfermedades vasculares, y esto sigue aumentando, ¿vale? ¿Y qué tipos hay? Hay dos tipos, como los ratones. Hay el tipo morfolino, que se denomina morfolino, que es la inactivación o disminución de la expresión génica. O, como también en los ratones, podemos utilizar constructos génicos para ver sobreexpresión de genes concretos sometidos a estudio. ¿Cuándo vamos a utilizar estos modelos de experimentación en biomedicina? Pues primero lo que tenemos que hacer es hacer una búsqueda bibliográfica y comparar los datos entre nosotros. Por lo tanto, modelos estándares es importante para comparar pues, los resultados entre los distintos grupos de investigación. Antes de ello tenemos que hacer simulaciones por ordenador, ver en células cómo se comporta, evitar realmente la utilización directa del modelo
y una vez que sepamos que no podemos utilizar esos modelos, seguir el siguiente paso, que es la utilización de los modelos animales. Siempre utilizando protocolos aprobados. Por ejemplo, aquí el CEIC, en la Xunta de Galicia, nos aprueba los protocolos de experimentación en animales. Después estamos sometidos siempre a una formación muy amplia y a una educación constante en el manejo, cuidado de estos ratones. Pero antes lo que queremos hacer es evitar hacer las pruebas en humanos, y por ello utilizamos dichos modelos. ¿Pero a quién nos interesa utilizar este tipo de modelos? Pues principalmente a los investigadores, ¿no? Pero también a las instituciones, al personal de cuidado de los animales, organismos gubernamentales, organizaciones científicas, e incluso a los pacientes que reconocen que los animales son esenciales para la búsqueda de avances médicos. Y estos animales deben recibir la máxima atención y respeto. Por ello, el bienestar de estos animales es importantísimo. De hecho, hacemos una paridad. La calidad de la investigación siempre es proporcional a la calidad del cuidado que reciben esos animales de investigación, de experimentación. Cuanto más cuidado, mejores resultados de investigación obtenemos. Los animales de laboratorio y profesionales de la investigación creen que el uso de los animales es un privilegio y, por lo tanto, los animales deben ser tratados con respeto, cuidado y responsabilidad. Para finalizar, me gustaría decir que, con el conocimiento ganado por medio de la experimentación con estos modelos, podemos llegar a continuar mejorando la calidad de vida, no solamente en humanos, sino también en nuestras mascotas, la fauna salvaje y otros animales. Para cualquier pregunta, no duden en contactarnos, ya sea por correo electrónico, aquí tienen mi correo electrónico y mi número de teléfono, y si quieren conocer el ámbito de la nefrología y la experimentación, por favor, están invitados a conocer el grupo de genética y biología del desarrollo de las enfermedades de aquí del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela. Muchas gracias.